Ustedes y yo vamos a estar atentos a los detalles que seguramente vamos a escuchar y a percibir esta noche. Y cómo de una manera especial Dios, en este tiempo que le estoy dando, Dios me está salvando. A veces uno quisiera saber cuál es la llave que abre la puerta de la bendición. A veces uno quisiera saber cuál es la llave que abre la puerta de la prosperidad. A veces uno quisiera saber cuál es la llave que abre la puerta de la paz. A veces uno quisiera saber cuál es la llave que abre la puerta de la sanación interior. Y va uno por la vida buscando llaves, creyendo que la respuesta está en algo material. Y la vida y la palabra y Dios terminan por mostrarme que la llave no es una llave material, que la llave que yo estoy necesitando es sencillamente entender esto. La llave es una decisión. Nunca se me va a olvidar eso. No es algo material, no es una llave material, es una decisión lo que yo estoy necesitando para encontrar la bendición, para encontrar la paz, para encontrar la sanación, para encontrar la armonía en medio de mis guerras personales. Pero Padre Freddy, ¿cuál decisión? Y es ahí donde entra esta palabra maravillosa. La decisión de dejar salir algo que me está dañando. La decisión de dejar salir a Judas. Miren, queridos amigos, si no nos podemos desconectar. A veces uno quisiera saber cuál es la llave. Y la llave, me está diciendo el Señor en la palabra, es una decisión. ¿Cuál decisión, Padre? La decisión de dejar salir algo que me está destruyendo la vida. ¿Qué es lo que debo dejar salir, Padre? Y me dice la palabra, debes dejar salir a Judas. Por eso la palabra es maravillosa cuando me dice que cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús. Es que esos detalles son extraordinarios. Cuando sale Judas, el Señor habla. Y miren, queridos amigos, que esto se tiene que traer a la vida. Es necesario dejar salir a Judas para que Dios hable. Algunas personas me dicen, Padre, es que yo no escucho a Dios. ¿Cómo vas a escuchar a Dios si escuchas a Judas? ¿Cómo vas a escuchar a Dios si Judas en tu interior te está anulando la presencia de Dios? Judas impide en ocasiones el que escuchemos la voz de Dios. Judas desde adentro te está taponando los oídos para que Dios no pueda hacer en ti la obra que bien sabe hacer por medio de la palabra. Judas tiene un propósito en tu vida. Va a querer frenar la obra del Señor. Judas va a querer en ti frenar la obra del Señor. Por eso hay muchas cosas que nosotros no experimentamos como crecimiento. Padre, yo lo intento. Padre, yo me he esforzado. Padre, yo he buscado ayuda, pero no he sido capaz, Padre. Y no has sido capaz porque no has encontrado la llave. La llave que abre el camino de la ilusión de volver a recuperarte, de volver a rescatarte, de volver a ser vos mismo, es la llave de una decisión: sacar a Judas. Judas está frenando la obra de Dios en mí.
y por eso yo soy siempre lo mismo. La presencia de Judas en la vida de una persona la frena para la bendición. Yo no puedo ser una tierra árida y estéril cuando el Señor me ha dicho que yo soy tierra fértil. Entonces, ¿qué me pasa, Padre? Que en mi vida hay una presencia, se llama Judas y está bloqueando la bendición del cielo. Judas obstaculiza en el corazón de alguien su capacidad de hacer el bien. Por eso, queridos amigos, uno a veces se interroga frente a las salidas tan tristes y desafortunadas que tenemos. Con nuestra forma de hacer, con nuestra forma de actuar hacemos mucho daño. Con nuestra forma de hablar dañamos a muchas personas. Con nuestra forma de comportarnos lastimamos a los otros. Padre, pero es que yo no quiero ser así. Pero es que en vos vive Judas. Y mientras Judas viva en tu interior, vos no vas a ser capaz del bien. Cuando Judas habita a alguien, sus obras son destructoras. Por eso termina uno, amigos, haciendo el mal que no quiere y dejando de hacer el bien que quiere. Y por eso uno no entiende por qué a veces con mi forma de ser yo le causo tantas lágrimas a una persona. Y por eso a uno ya no le importa si los niños están llorando y me ruegan: papá, no hagas eso, y a mí no me importa pasar por encima de ellos. Y por eso ya no me importa ver a mi esposa que me ruega y me pide que no le siga causando tanto dolor y que no le siga hiriendo el alma. Cuando Judas está en el corazón de una persona, uno se lleva por los cachos a todo mundo. A usted no le importa nada y usted no mide las consecuencias de sus acciones, y por eso terminas metido en una cantidad de cosas que con sentido común nunca hubieras dimensionado. Judas en el interior de una persona lo inunda de oscuridad y de maldad. Por eso, queridos amigos, es tan bonito entender que Jesús, de una manera sensata y prudente, estaba esperando que saliera Judas, porque cuando sale Judas habla, cuando sale Judas les entrega unos regalos, cuando sale Judas les muestra de verdad el camino. Judas estaba frenando la acción de Jesús. Miren, amigo, esto: si no sacas a Judas, Judas te destruye a ti. Si no sacas a Judas, Judas te destruye a ti. Tenemos que sacarlo. Es que yo he ido experimentando en mi vida pérdidas. Yo he ido experimentando, Padre, que en vez de ir para adelante, yo voy para atrás. Yo, Padre, era supremamente delicado, delicada, respetuoso, y ahora, Padre, no me importa si paso por encima de la gente. Yo era una persona temerosa de Dios, Padre, y ahora ya actúo como si Dios no me importara. Yo en mi casa era una persona más mesurada, más calmada, y ahora, Padre, he perdido la paciencia. Y si le tengo que decir al otro cuántos son 5, se los digo. Entonces usted va de para atrás. ¿Y por qué vas de para atrás? Porque hay alguien en ti que te está empujando para atrás. Y por eso, si no sacas a Judas, Judas te destruye a ti. Ese diálogo y ese evangelio es precioso. El Señor está esperando que salga Judas para hablar, y cuando sale Judas, el Señor les dice: bueno, muchachos, ahora sí hablemos tranquilos. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cuando sale Judas, se manifiesta Dios con todo su poder. Eso significa que Dios se glorifique.
Cuando sale Judas, le está dando permiso al Señor para que haga su obra, porque la estaba obstaculizando. Cuando sale Judas, Dios empieza a hacer obras maravillosas en la vida de la gente. Cuando una persona saca a Judas, se está disponiendo en las manos de Dios para empezar un proceso de pulimiento, de crecimiento y de restauración. ¿Qué es la glorificación de Dios? La glorificación de Dios es la actuación de Dios en la vida salvándonos. Pero si tienes a Judas adentro, esa glorificación no se va a patentar. Dios se glorifica en la persona que es capaz de disponerse para Él y no para Judas. Hay que sacar a Judas, porque Judas siempre frenará en la vida de una persona toda iniciativa de restauración. Dios te quiere sanar, Dios te quiere salvar. Dios no quiere la muerte de la persona, sino que se convierta y viva. Pero el Judas que no es otra cosa que el diablo interior, va a querer frenar todo proceso de restauración que venga del Señor. Miren, amigos, qué cosa tan bella. Cuando sale Judas, la expresión del desamor, la anulación del amor. Cuando sale Judas, Jesús habla del amor. Qué cosa tan linda. Sale Judas y el Señor les dice: les doy un mandamiento nuevo. El que estaba ahí estaba frenando esa propuesta del Señor. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros como yo los he amado. Si Judas no sale, el amor nunca podrá expresarse. ¿Cómo entender que en su casa haya tanta frialdad? ¿Cómo entender que a un hijo le cueste ser detallista con sus padres que lo han dado todo por él? ¿Cómo entender que un esposo se haya vuelto un témpano de hielo frente a su esposa? ¿Cómo entender que a una esposa ya no le provoque tener iniciativas afectuosas frente a los de su casa? Y entonces, cuando eso pasa, uno tiene que ir concluyendo que Judas se fue a vivir a su casa. Más que a su casa, se fue a vivir a su interior. Si Judas no sale, el amor no se expresa. Con Judas adentro, el amor siempre será una utopía, algo irrealizable, un simple ideal. Hay personas que le dicen a uno: padre, es que yo no sé si yo me he sentido verdaderamente amado o amada, porque es que me dice con palabras que me ama, pero con sus obras, padre, destruye ese amor que me está profesando. Cuando Judas está en el interior de una persona, el amor se disfraza de utopía. Es algo inalcanzable, irrealizable, es un ideal. Judas adentro le robará espacio a toda expresión de afecto y amor. Amigos, no nos puede dar miedo concluir que esa frialdad que manejamos frente al otro, a veces ese maltrato, a veces esa manera dura de tratar a los demás, a veces ese querer sacarnos el clavito con todo el mundo, a veces querer hacernos sentir, a veces hacerle pagar al otro los platos rotos de mis cansancios y de mis fatigas, es la expresión más grande de que Judas está ya con vos. Le está robando espacio al afecto, al amor, a las expresiones cálidas, a la jovialidad, a la amabilidad, a la ternura, incluso a la capacidad de guardar silencio. Judas, en el corazón de una persona, anula toda expresión de afecto y de cariño. Alguno de ustedes me puede decir: padre, ¿qué otras señales puede experimentar uno o percibir uno de que Judas habita en una persona?
Cuando Judas vive en una persona, la persona es incapaz de descubrir en el otro una oportunidad para amar. Entonces soy capaz de pasar por encima del otro. Y no soy capaz de entender en el otro un proyecto en el cual yo pueda realizar mi amor. Hay personas que pueden estar juntas, que pueden dormir en la misma cama, pero no soy capaz de amar al otro porque Judas me frena los impulsos, las motivaciones y frena y opaca lo que tengo que hacer. Cuando Judas habita en una persona, la persona se vuelve insensible frente a lo que el otro pueda estar viviendo. Y yo paso de largo frente a tu dolor, y yo paso de largo frente a tu necesidad, y lo tuyo me importa poquito. ¿Por qué? Porque Judas me está opacando esa capacidad de dolerme y de condolerme frente a lo que estás viviendo. Una señal de que Judas habita en una persona es que la persona asume una actitud arrogante y solo importa su bienestar. Que se jodan los demás, que se pierdan los demás, con tal de yo estar bien. Cuando Judas está adentro, es fácil descubrirlo por sus palabras groseras y ofensivas. La persona que tiene a Judas adentro ya no mide sus palabras. La persona que tiene a Judas adentro se dedica con sus palabras a abrir heridas profundas. La persona que tiene a Judas ya no sabe de delicadeza, y porque no sabe de delicadeza, no sabe medir la consecuencia de una palabra maldicha. Cuando Judas está adentro de una persona, esa persona es capaz de olvidar los detalles, la cordialidad, el ser amable. Se vuelve una persona tosca. Cuando Judas está, la persona se llena de justificaciones y de embustes. Nunca va a aceptar nada, nunca. Para todo tiene una respuesta. Y miren esto: cuando Judas habita a alguien, no tiene tiempo para las cosas trascendentes. Lo más trascendente que nosotros tenemos se llama Dios. Y la persona que tiene a Judas adentro no tiene necesidad de Dios, porque él mismo se erige como su propio Dios. Es muy fácil reconocer a Judas en una familia. En una familia, Judas es el que grita, el que miente y el que humilla. Ahí está Judas guardado. En una familia, Judas hiere, es capaz de dejar de hablar. Es capaz de dejarle de hablar a una mamá. Es capaz de dejar de hablarle a un hijo. Es capaz de dejarle de hablar a su pareja. En una familia, Judas maltrata. Y el maltrato no solamente es de golpes. Hay maltratos muchos más dolorosos. En una casa se conoce a Judas porque Judas tiene una manía supremamente fastidiosa: arañarle el pasado al otro. Hay muchos Judas descarados que cogen el conocimiento que tienen del error que el otro cometió para arañarle la herida y ponerla a sangrar. Ese es Judas. Ese es Judas. Judas en una familia se reconoce porque nada le sirve, nada, y en todo ve un problema. Entonces es muy triste cuando el Evangelio nos dice que Judas salió
Pero es más triste cuando reconocemos que se fue a vivir a su casa. ¿Para dónde se fue Judas, Padre? Para su casa y para la mía, para su interior y para el mío. Y por eso, amigos, miren esto, porque estamos en construcción, porque estamos buscando todos los días ser mejores. Tenemos que entender esto: si Judas no saldrá a flote en todo lo que hagas. Si Judas no saldrá a flote en todo lo que hagas tu soberbia. Si Judas no sale en todo lo que hagas, lo vas a mostrar por medio de tu soberbia. Y todo lo que tú hagas, cuando hablas, cuando caminas, cuando te comportas, cuando decides, todo lo que haces está untado de soberbia. Y uno inmediatamente intuye eso en la persona. Porque Judas está teniendo prelación en tu interior. Padre, pero usted nos está diciendo de lo que Judas hace en una persona. ¿Por qué no nos dice qué pasa cuando sale Judas? Entonces, cuando sale Judas, se renuevan las relaciones y se fortalecen. Qué cosa tan linda esa. Cuando en un matrimonio sale Judas, se renueva la relación y se fortalece. Cuando en una familia sale Judas, se renuevan las relaciones y se fortalecen. Cuando sale Judas, se purifica la mirada, se renuevan los ambientes y llega la paz. Es que eso es muy lindo. Todos estaban diciendo: ¿cuándo será que este se va? Y salió Judas y llegó la paz. Y salió Judas y llegó la armonía. Y salió Judas y el ambiente cambió, se transformó. Cuando sale Judas, la persona vuelve a nacer. Y con ella renace todo a su alrededor. Tan hermoso eso. Muchos de nosotros podemos decir que en algún momento Judas mandaba en nuestra vida. Y lo sacamos y nuestra vida se transformó y vinieron cosas muy lindas. Otros tenemos que reconocer que todavía Judas está allá adentro. Y por eso causamos tanto dolor. Y miren, amigos, cómo termina ese evangelio de precioso. Le dice Jesús a sus discípulos: la señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os améis unos a otros. Y entonces Jesús habla de una señal, pero esa señal ya no será el beso traidor ni las 30 monedas. Esa señal, cuando uno saca a Judas, es el amor capaz de tratar bien al otro hasta dignificarlo. Y entonces va entendiendo uno que no hay nada más valioso que querer al otro bonito. Querer al otro de una manera bonita. Querer a la persona de una manera bonita. Querer al otro hasta dignificarlo y levantarlo. Por eso tenemos una propuesta y tenemos un propósito y tenemos una tarea: dejar salir a Judas para que entre Jesús. Dejar salir a Judas para que entre el Señor. Cierre sus ojos. Y con tus ojos cerrados, te vas a hacer la pregunta que siempre me gusta que te hagas cuando estás aquí: ¿a qué me trajo Dios a este lugar? ¿A qué me trajo Jesús a este lugar? Y entonces Jesús, que ha escuchado tu oración y tú que le has preguntado tantas veces al Señor: Señor, respóndeme, Señor, háblame, Señor, dame una pistica, te trajo aquí a responderte. Necesitas una llave, pero esa llave es una decisión. Si no sacas a Judas, te pierdes.
Si no sacas a Judas, Judas te saca a ti. Y por eso uno descubre tantas personas fuera de sí mismas. Por eso uno descubre tantas personas que pierden el control. Si no sacas a Judas, Judas te saca a ti. Padre, ¿a qué me trajo Dios a este lugar? Te trajo a decirte de frente, sin justificaciones, que lo que está pasando en tu casa es que Judas vive en el interior de algunas personas, en el tuyo. Y por eso hay tanto dolor, por eso se lastiman tanto las personas. Por eso hay tantas lágrimas en su casa. ¿A qué me trajo Dios, Padre, a este lugar? A decirte que si en el noviazgo Judas está en el interior de alguno de los dos, esa relación se vuelve tóxica y tormentosa. ¿A qué me trajo Dios a este lugar, Padre? A decirme que si Judas está en el interior de una persona, su oficina será un infierno y su empresa será un desastre. Judas en el interior lastima, daña, destruye. Y por eso el evangelio es claro. Cuando salió Judas, Jesús les habló del amor. Porque donde está Judas es imposible amar.